Bueno, tenemos la ley de Ohm, que es parte de la actividad que ustedes van a hacer, chicos, en esta semana. La ley de Ohm nos define tres variables o características importantes de los circuitos eléctricos. Una de ellas es el voltaje, que su variable, su letra para identificar es la V mayúscula. La I, que ya habíamos hablado, y ustedes pueden verlo ahí en la guía o en el libro, que se trata sobre la intensidad de corriente. La I se definió de esa manera porque para medir la corriente se medía la intensidad, o sea, la fuerza con la que la corriente viajaba, ¿sí? Entonces, esa cantidad de cargas. Es como cuando usted abre un grifo, ¿verdad? Un chorro, y a veces el agua está débil, a veces está fuerte, sale con bastante fuerza, sale una mayor cantidad. Entonces, para medir la corriente, cualquiera pudo haber pensado, ¿por qué no usaron una C como por el concepto de corriente? No, se definió como I porque significa la intensidad de la corriente, del flujo de cargas. El voltaje me mide la fuerza con que van a salir esas cargas, y la resistencia, recuerde que es la oposición al flujo. De hecho, una bonita explicación, se los mencionaba en la guía, era sobre una carretera. En una carretera, los carros que van en la carretera, ¿sí?, que van a ciertas velocidades, son las cargas. La calle representaría el conductor, y si hay semáforos, túmulos, retenes, retenedores, etc., ellos representarían la resistencia, porque un túmulo y un semáforo lo que hace, o una señal de tránsito como un stop, lo que hace es que la gente o los carros vayan con menos velocidad. Ese es el objetivo de la resistencia. No todos los circuitos se necesita que la corriente viaje a una gran velocidad o una gran fuerza, sino que la resistencia está para que viaje a ciertas velocidades. Por eso es la mejor comparación que usted puede hacer para comprender cómo viaja la corriente a través de los conductores, a través de los cables. Ok, esta es la fórmula de la ley de Ohm. La ley Ohm fue un científico que trabajó mucho en esto y definió esta ley, que hasta la fecha se sigue funcionando o se sigue aplicando en cada instalación eléctrica que se hace. Entonces, voltaje, intensidad de corriente o la corriente, y resistencia. El voltaje se mide en voltios, la corriente se mide, la intensidad de corriente se mide en amperios, y la resistencia se mide en ohmios, en honor al científico. Ok, este triángulo que está acá les va a ayudar a la hora de manipular la fórmula para los ejercicios, porque aquí hay que despejar, mover, pasar a dividir, pasar a multiplicar, ¿sí?, cuando quiero despejar una de las variables. Con el triángulo se me es más fácil, pero lo vamos a explicar de esta manera. Por ejemplo, si dentro del problema usted quiere buscar voltaje, ¿sí?, que el problema dice que va a buscar voltaje, así como en los ejercicios, ¿qué hace usted? Miren, solo cubre el voltaje. ¿Y qué me quedó? Corriente. Como están a la par, se van a multiplicar. Solo va a multiplicar la corriente por la resistencia. Y así encuentra voltaje. Si en el problema me pide corriente, o sea, la corriente, la cubrimos, miren. ¿Y qué me queda? Voltaje arriba y resistencia abajo, o sea, una división, una fracción. Va a dividir el voltaje entre la resistencia, y así encuentra la corriente. Y si quiero resistencia, en el problema, miren, me queda voltaje arriba y corriente abajo. Voy a dividir el voltaje entre la corriente, y así encuentro resistencia. ¿Ya? Con este triángulo le va a ser mucho más fácil a la hora de aplicar las fórmulas, porque también podemos despejar. Vamos a un problema que es parecido a lo que tienen ustedes ahí en la guía. Dice, una lámpara tiene una resistencia de 200 ohmios. Determine la corriente que fluirá a través de la lámpara con un voltaje a 110 voltios. Primero, yo siempre les recomiendo hacer una lista de todo lo que da el problema. Nos da la resistencia de 200 ohmios y nos da el voltaje de 110 voltios. ¿Qué pide? La pregunta habla y nos está pidiendo la corriente, o sea, la I. Miren, esa es la que vamos a buscar. Si usted se va a la fórmula, hay que despejar la I, o sea que la resistencia la vamos a pasar a dividir. Pero si se va al triángulo y dice, mire, esto me cuesta, hagámoslo con el triángulo. ¿Qué pide? Corriente. Entonces nos vamos ahí, como la corriente es la I, la intensidad, la cubrimos.
al cubrirla, ¿qué me queda? Voltaje entre resistencia. Y solamente lo vamos a hacer. Voltaje entre resistencia. ¿Ven? Así nos quedó. Miren, vuelvo a repetir. Cubrimos voltaje entre resistencia. Y ahora solamente dividimos. ¿Cuál es el voltaje? 110. ¿Y cuál es la resistencia? 200. Ahora con su calculadora hacemos 110 entre 200, que es el voltaje, y nos da, miren, 0.55 amperios. Ponemos una A que significa amperio, o puede ponerla completa. ¿Sí? Amperios. Si usted compara, para que vea eso y vaya entendiendo un poquito mejor esto de las resistencias y el voltaje y la corriente, el 110 es lo que generalmente llega a nuestras casas, el voltaje que llega a las casas. Si la resistencia entonces son valores altos, pero mire el valor de corriente es pequeño. O sea que la corriente que viaja prácticamente, que llega a nuestros hogares, son valores pequeños de corriente. Son más grandes los valores de voltaje y los valores de resistencia en los aparatos eléctricos. Miren, valores pequeños, solamente 0.55 amperios. Y esa es la respuesta, esa sería la corriente que pasa a través de solo esa lámpara del problema.